Hemos hablado en la anterior clase de los rayos de energía en general y hemos visto también algo de hipertensión portal. Entonces no nos olvidemos de que cuando hablamos de hipertensión portal va a haber dos factores, ¿no? Un aumento de la resistencia a nivel hepático o saliendo del sistema portal, que es desde los capilares hasta la parte de las suprahepáticas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y un aumento de flujo a nivel del sistema esplánico. El sistema esplánico es la unión de los capilares arteriales con los venosos en todos los órganos que están a nivel abdominal. Es por donde ingresa la sangre al sistema portal y aumenta la presión. Esto hace de que, aumentando la resistencia, aumente la presión del sistema portal. En este es la presión de la vena portal. Empiezan a crecer las colaterales y entre ellas las venas esofágicas, que es lo que nos importa, y las venas cortas del estómago. Las venas cortas del estómago están en la curvatura mayor. La curvatura mayor. ¿Qué van a drenar hacia dónde? ¿Quién sabe? Hacia la esplénica. Las venas cortas del estómago, ¿dónde drenan? Hacia la esplénica. La esplénica, Esplénica y... esplénica. la gastroepifloica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una porción o que son afluentes de la formación de la vena portal, ¿no? Una parte del sistema portal. Entonces, cuando haya un aumento a este nivel, va a haber sangrado también a nivel de las venas cortas, o sea, a nivel de la curvatura mayor especialmente, que son las venas gástricas aisladas o unas varices gástricas aisladas, ¿no? Que van a sangrar también. Recordando esto, lo que es hipertensión portal, hemos dicho de que también hay un secuestro del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es de 5 litros aproximadamente y puede llegar a secuestrarse hasta un 30-40%. Y cuando sangra es por ruptura varicial, no es por úlceras, cuando son las hemorragias variciales, por ruptura varicial. Y eso que es lo que hace que perdamos casi de 1 a 2 litros cuando está sangrando y es una hemorragia varicial. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema, con la parte sistémica, ¿no es cierto? La parte sistémica, compensatoriamente, ¿qué es lo que condiciona? Que haya hipotensión en un paciente cirrótico. ¿Ya? Hipotensión. Entonces los cirróticos normalmente son hipotensos. Porque ahí se corre el gasto cardíaco, presiones bajas, porque el gasto cardíaco circulante va a ser menor, 3 litros aproximadamente, y eso hace que la presión sistémica sea mucho más baja. ¿Ya? ¿Ya entendieron, cierto? Pero a esa parte que también se activa otro mecanismo que es el sistema renina-angiotensina. Aldosterona. Y eso no ayuda a que la presión pueda subir. Ayuda en cierta forma, pero eso no va a ser de que sea permanente ese sistema en su activación. Porque va a empezar a secuestrarse sí o sí, no va a ser de que empiece a aumentar el gasto cardíaco y sea ya no 5 litros, sino 6, 7, 8 litros. O sea, vamos a secuestrar casi 2 litros y la presión va a bajar. Compensatoriamente a nivel renal, a nivel hormonal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tratar de compensar, va a estar potenciándose, pero no va a compensar. Lo que va a compensar es el paciente va a empezar a tolerar mejor esos cambios de presión. No es una hipotensión descompensatoria, o sea, no hace daño esa hipotensión en los cirróticos, sino que esa compensación es gradual, ¿no? Poco a poquito va compensando. Secuestra un 1% del gasto cardíaco, la presión bajará pues un 1%, que es casi nada. Empieza a secuestrar un 2%, 10%, la presión ya empieza a bajar poco a poquito. Y eso no es de la noche a la mañana, sino eso es en los meses, ¿no? En los años. Paciente cirrótico no va a ser cirrosis de la noche a la mañana. El cirrótico de evolución, más o menos, es casi 20 años, más o menos. Entonces, inclusive los pacientes cirróticos por alcohol pueden ser menos de 20 años, 10 años aproximadamente, pero son 10 años que poco a poco ese hígado se va dañando y va compensando esa hipotensión, ¿no? Que al final la hipotensión, ojo, no va a producir falla renal, no produce falla cardíaca, no produce problema cerebral, nada. Pero sí hace de que ese vaso empiece a compensarse y empiece a bajar la presión porque hay menos gasto cardíaco a nivel sistema. Y se acostumbra eso
su organismo. El problema es de que nosotros no todos conocemos a los cirróticos. Entonces, cuando ustedes vayan a su serum o estén en el hospital haciendo su internado, o sean emergenciólogos o sean museólogos, al paciente cirrótico que viene puede ser que sea de Puno, que por casualidad estaba por acá, se descompensó y va a ingresar. Entonces, no sabemos si ese paciente cirrótico tenía su presión compensatoria, era 80-50. Entonces, ahí no lo vamos a dudar. Claro, o sea, no lo tenemos que tener esa duda siempre, o sea, dudar de lo que estamos viendo y para dar un mejor tratamiento. Entonces, pero tampoco dudar demasiado, ¿no? Entonces, en el sentido de que desconfiamos de que su presión de 80-50 sea la real o sea la que realmente se ha descompensado cuando ha sangrado. ¿Ya? Entonces puede ser que haya sangrado y haya bajado bruscamente 80-50. Entonces ahí vamos a jugar con las presiones ideales, ¿no? ¿Cuál es la presión ideal? Mínima. 120-80. A mínima. 90-60, ¿no? 90-60 es lo mínimo ideal que debemos de tener como presiones. ¿Qué es lo que hace? De que nuestros órganos blancos, el riñón, el corazón, el cerebro funcionen bien. Perfundan bien. O una PAN de... ¿Qué es la PAN? Todo. Presión arterial PAN. que ven en la tierra. Presión arterial media. PAN. PAN. Entonces, es la presión arterial media. ¿Y cómo sacamos la presión arterial media que estamos hablando? 2 veces la presión arterial diastólica más una sistólica entre 3. No. ¿Cuánto es la PAN de 90 sobre 60? En 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 40, ¿no? 65. Lo mínimo. 60. ¿Ya? Ajá, 2 veces. 60. Pero ¿cómo sacan? 2 veces la presión sistólica. 2 por la presión diastólica por la presión sistólica sobre 3. Ya. Pero ahí Más, perdón. pero es más fácil. ¿Cuánto es 90 menos 60? 30. 30 le divides entre 3, ¿cuánto es? 10. Y le sumas a la diastólica. Es 70. No es 60 la PAN. Es 70. 70. 70 la PAN. A ver, saquen. 60. 90 sobre 60. Ah, pero esta. La PAN de 90 sobre 60, ¿cuánto es? No se utiliza tu fórmula. Tienes razón. Sí, es 70. Es 70. ¿Dónde están las 60? Es fácil. Es mucho más fácil. A la sistólica le restas la diastólica. Eso sale 30. Y ese resultado lo divides entre 3. 10. Y le sumas eso a 10. 70. Igual tengo con tu forma va a ser 70. ¿Ya? Entonces, de forma práctica, muchas veces tenemos que utilizar algunos otros métodos. Porque cuando estés frente a un paciente, lapicero, papel, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pero ojo, ese paciente cirrótico que viene a emergencia, o sea, puede que esa presión sea su presión real, compensada, es hipotermia, compensada, o realmente haya bajado su presión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber? A medida que lo conozcas, puedes decir, así es su presión normal. Pero si no lo conoces, tú vas a decir, esa presión 80-50 le hará daño a sus órganos blancos o no le hará daño. Entonces, mejor hay que subirle un poquito la presión. ¿Ya? Entonces, ahí va la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí va la compensación hemodinámica que puede tener el paciente, o mejor dicho, la compensación por el secuestro del gasto cardíaco que puede tener el paciente a nivel sistémico y que no va a producir daño orgánico. ¿Ya? Pero tenemos que actuar de alguna forma. Entonces, recordando lo que es hipertensión portal, ¿cierto? 2 factores, un aumento del flujo, un aumento de la resistencia.
en la parte del aumento de la resistencia empieza a haber un vasoconstrictor que es la endotelina. Y a nivel del aumento de flujo hay un vasodilatador que es el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico actúa a nivel del sistema esplásmico, no esplénico, esplásmico, y hace que entre más sangre, ¿no?, al sistema portal. Y la endotelina hace de que haya una vasoconstricción, el aumento de la fibrosis, los fibroblastos, las células de hito, etcétera, etcétera, que van a producir mayor fibrosis a nivel hepático, que va a producir una resistencia, o sea, no va a salir fácilmente esa sangre que está entrando al sistema portal a la parte del sistema. Y va a haber mayor secuestro. Claro. Eso es importante que entendamos cuando hablamos de hipertensión portal y hemorragia digestiva varicial. ¿Ya? Porque la hemorragia digestiva varicial es por ruptura de una variz. Se rompen, hemos hablado de la manguera de la bolita, ¿no? Que cuando nosotros apretamos la punta, empieza a chisguetear por los huequitos de la manguera picada, ¿no? Igual, es lo mismo que sucede. La punta es el hígado, que está fibrosado, no puede pasar fácilmente, y el caño es el sistema esplástico. Abrimos el caño, entra más sangre, si no sale más sangre, empieza a reventar la manguera, ¿no? En este caso empieza a reventar las varices por hipertensión portal. Más del 50% de los pacientes cirróticos pueden sangrar en algún momento de su evolución de la enfermedad. Puede producir hasta una mortalidad de un 50% en los pacientes si no hacemos nada. Ojo, es importante este punto. Muchas veces se mueren no por no hacer, sino por hacer de más. ¿Ya? Entonces, si hay un secuestro del gasto cardíaco, ¿ya?, a nivel portal, y nosotros le pasamos más volumen por las venas, va a aumentar el secuestro y va a volver a resangrar. Le aumentamos la presión a nivel portal y vuelve a sangrar otra vez. Más fuerte. Y eso sigue sangrando, y eso ya nos ha pasado muchas veces. Doctor, está sangrando un paciente, tenemos puesto 2 vías porque ha sangrado casi 1 litro en mi consultorio en el centro de salud. Y le ponen 2 vías y nos lo mandan, ¿no? Y todavía le meten a chorro el cloruro. Y eso que hace de que haya nuevamente secuestro del gasto cardíaco. Aumenta la presión portal y vuelve a sangrar. ¿Ya? Entonces muchas veces por mejor hacer, hacemos peor. Es importante ver ese punto. Puede producir una alta tasa de resangrado si nosotros no actuamos de forma adecuada. ¿Ya? Si tenemos la opción de darle un vasoconstrictor esplásmico, mejor, o clorpirifosfenil. Y casi las 2/3 partes ceden espontáneamente. O sea, no hay que desesperarnos. Vuelvo a repetir, en la anterior clase creo que ya hemos hablado, cuando vemos sangre nos desesperamos, ¿no? O sea, nos desesperamos, nos alertamos, nos preocupamos y empezamos a meter vía por todo lado. No, o sea, hay que tranquilizarnos y hay que chequear de qué se trata. Examinamos al paciente, tiene estigmas hepáticos, tiene signos de hepatopatía crónica. Lo primero que pensamos es, puede ser que sea cirrótico. Y si hay una hemorragia varicial, o si viene por hemorragia, puede ser que sea varicial. Solamente en varicial pensamos, en cirrótico, podemos pensar en tal vez una no varicial. Sí, también. Sí, también. Una úlcera por alcohol. Ya por alcohol, por estrés, tal vez se ha caído y ha tomado un analgésico, no sabemos. Pero también puede hacer úlceras gástricas, ¿no? Tiene derecho, por más que sea cirrótico, a hacer hemorragias no variciales también. Pero lo primero que pensamos es en una varicial, cuando hay signos de hepatopatía crónica. Entonces, es importante no dejar de pensar en la no varicial también cuando veamos un paciente cirrótico, y que ya nos ha pasado. Se estaba manejando como varicial, al final se le hace la endoscopia y se encuentra úlceras. Y ningún signo de sangrado varicial. La siguiente.
Entonces esto es la parte de hipertensión portal, nuestro hígado normal, cómo funciona y cómo va alterándose y qué es lo que produce la alteración y el aumento de la presión portal. Puede ser una hipertensión portal prehepática cuando la lesión está acá, una trombosis de la vena porta, una hepática a la cabeza de la cirrosis o alguna alteración a nivel estructural como patologías autoinmunes también condicionan producida la larga cirrosis, y unas poshepáticas, las suprahepáticas, ¿no? Trombosis de las suprahepáticas, estenosis de la tricuspidia, ¿ya? Entonces que pueden condicionar también, y eso aumenta la presión. Venas gástricas aisladas y las venas esofágicas, ¿ya? Y con su clasificación, ¿no? Que no es necesario que lo sepan al detalle, pero sí hay una clasificación de venas esofágicas, las GOP 1, GOP 2, las gastroesofágicas y las venas con varices aisladas, ¿no? La siguiente. ¿Qué has hecho? Ponle. Retroceder. Retroceder, estás avanzando, creo. Estás avanzando. ¿Ya? El diagnóstico nos habla de hematemesis. Las pacientes con disnea varicea normalmente vienen con hematemesis porque el sangrado es de esófago. Pueden o no presentar shock hipovolémico. Sí. Hasta hace un tiempo se creía que esas hipotensiones en el paciente cirrótico era por un shock hipovolémico, o sea, por el sangrado que están teniendo. Pero actualmente ya no se maneja tanto eso. Esos conceptos podrían condicionar, sí, en un gran porcentaje, dependiendo del volumen que pueda estar perdiendo. Pero en su gran mayoría el sangrado es de la parte portal, no es de la parte sistémica. Y esas hipotensiones no necesariamente son hipotensiones por el sangrado, sino son hipotensiones compensatorias por la cirrosis. Es importante evaluar la parte de los esquemas hepáticos. La siguiente. El diagnóstico definitivo se hace por una endoscopía. Entramos, ingresamos y vemos estas varices, ¿no? La siguiente. Pueden ser varices que están sangrando. Entonces eso quiere decir que la hipertensión portal es efectiva, está sangrando de forma permanente y muchas veces en vez de poner, no es que no es un Forrest, esta es una variz, no, esta es una variz que está sangrando a chorro. O sea, el Forrest es una úlcera con un vaso sangrante. Esta es una variz esofágica. La siguiente. Una variz. Acá hay una variz, una GOP2 que está yendo hacia el fondo. Esta es la unión gastroesofágica y acá hay un paquete varicel, ¿no? Que está sangrando. ¿Lo siente? El tratamiento es la terlipresina o octreotida, que son fármacos de primera línea, que son fármacos que son vasoconstrictores esplácnicos. La endoscopía nos va a ayudarnos a poner unas bandas elásticas con una ligadura de varices. Como segunda línea, un taponamiento con balón o unos tips o un tratamiento quirúrgico dependiendo de lo que tengamos a la mano. ¿Ya? La siguiente. ¿Cuáles son los fármacos? Terlipresina y octreotida. El manejo se hace la terlipresina de 1 a 2 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas. Entonces se suspende cada 4, máximo cada 6 horas. Pero el octreotida sí es diferente. ¿Ya? El octreotida es un medicamento de que no se puede suspender más allá de 10 minutos. En 10 minutos se inactiva. Y para comenzar la acción tienes que ponerle en bolo, o subcutáneo o endovenoso, pero en bolo. ¿Ya? De 50 a 100 microgramos, no miligramos, ojo. Microgramos, no te examen, por si acaso. 50 a 100 microgramos en bolo, endovenoso, subcutáneo, y luego hay que dejarle en infusión continua. ¿Ya? ¿Por qué le ponemos en bolo? Porque queremos llegar a un CIM. ¿Qué es el CIM? Es la concentración mínima inhibitoria.
ya que va a ayudar a actuar, o de acción. Entonces, es lo mínimo que tiene que tener el organismo para que comience a actuar. Si está a menos de 50, no actúa. Y por más que le pongas en infusión continua, ojo, en infusión continua es 50 microgramos por hora. O sea, es menos de lo que le ponemos, o es casi igual de lo que le ponemos en bolo. Entonces, si le ponemos en infusión continua en 1 hora, si dividimos todo eso, si queremos, en 1 hora, es casi pues 1 microgramo por minuto, ¿no? Más o menos. Entonces, con 1 microgramo por minuto no llegamos a la concentración mínima de actividad o de acción. Por eso se pone en bolo. Y no se puede dejar pasar más de 10 minutos. Más de 10 minutos le suspenden y no le continúan de forma directa. Se inactiva y hay que volver a poner 50 microgramos en bolo y después en infusión continua. A veces eso no entiende la enfermera. Hay que hacer entender de que no puede dejarle de poner eso. Si no, el riesgo de que vuelva a resangrar es mayor. ¿Ya? La metoclopramida de domperidona ayuda. ¿Cómo ayuda? ¿Quién sabe? Procinético. La metoclopramida La es un metoclopramida. anticolírico. Es ¿Cómo ayuda? Procinético. Disminuye el ¿Cómo ayuda? tono. A ver, disminuye La... flujo sanguíneo, ¿no? No. La... ¿Qué es la metoclopramida? Un procinético. Procinético, ¿no? Un Procinético. procinético. ¿Ya? ¿Y para qué utilizamos la metoclopramida? Para Como Disminuye. procinético, ¿qué quiere decir eso? disminuir lo que son las náuseas o arcadas. Procinético, estimula. ¿Algo? Que no haya reflejo de náuseas. Procinético. Un procinético que estimula el peristaltismo. Peristaltismo. Estimula el movimiento peristáltico. Pero no solamente eso, sino también ayuda a... Claro, es un antiemético, entre comillas, pero por el aumento del peristaltismo. O sea, no vomita, sino se va para abajo. No es como el grabol. El grabol se actúa a nivel del centro nauseoso. La metoclopramida y el peristaltismo. ¿Se puede utilizar los dos? Sí. A las náuseas y vómitos persistentes. ¿No? Está funcionando bien. Pero la metoclopramida ayuda también a nivel del esfínter esofágico inferior. Y en el esfínter esofágico inferior, si nosotros hacemos una compresión, disminuye el flujo de la vena esofágica y por ende disminuye la presión a ese nivel de sangra menos. En periferia no vamos a tener osteotia, terlipresina. ¿Tendremos? ¿Viajan ustedes? ¿Quién es de Parú, de Afumay, de Calca? ¿Quién es? De Coya. ¿No van a ir a la Virgen Asunta a festejar? Mañana, pasado mañana se festeja la Virgen. Mañana, dice. Mañana, ya sabe. Pero no por ahí en los centros de salud tendrán osteoartritis, terlipresina. Ni en el hospital tenemos. Entonces no hay, muy tranquilo, pero sí metoclopramida. Entonces controlamos la presión, controlamos con metoclopramida, le podemos dejar en bolos cada 8 horas, que su tiempo de acción es 8 horas más o menos. Va a ayudar en cierta forma. O domperidona también. Metoclopramida viene de 10 en tabletas o en ampollas y la domperidona viene de 10 en tabletas. La siguiente. 10 miligramos, ¿no? 10 miligramos. Tratamiento endoscópico, ligadura de varices, escleroterapia, es que no hay, si no tienes ligadura de varices, pero en la realidad más frecuente se utiliza la ligadura que la escleroterapia. Inyección de cianocrilato, que es un acrílico que ayuda a estenosar esas varices o a esclerosar las varices, especialmente del fondo, o a las varices gástricas aisladas. La siguiente. Y antes de esto, la parte de infusión de volúmenes
tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en lo que pasamos, la cantidad de volumen. Ojo, chicos, es importante que entendamos eso. Si nosotros le pasamos mucho volumen, mayor secuestro del gasto cardíaco, mayor resangrado, aumenta la presión portal y vuelve a sangrar el paciente. No nos desesperemos, evaluemos a nuestro paciente, examinamos al paciente y veamos si tiene alta probabilidad de que sea cirrótico o no. Si no tiene estigmas hepáticos, si es joven, dale 5 litros, 6 litros, 7 litros, no hay problema. Va a compensar. Pero ojo, doctor, tiene 70 años mi paciente. No hay que meterle mucho, ¿no? Porque la parte cardíaca compensa más lentamente. Si no, lo vamos a descompensar cardíacamente. O sea, recordamos que a partir de los 55 años podemos hacer ICCs, insuficiencias cardíacas congestivas. Entonces hay que tener cuidado en ese punto. Ponemos volumen, pero de preferencia empezamos a medir la presión de forma constante para que no suba una presión más allá de 90-60, que es el ideal, o una PAN de 65. Doctor, mi paciente era cirrótico y le he puesto 2 vías y su presión estaba chévere, 120, 80, ¿sí? Empezó a sangrar. ¿Por qué? Porque hemos aumentado mucho la presión. Y hemos hecho que secuestre el gasto cardíaco otra vez y vuelva a aumentar la presión portal y resangre. Entonces no hay que subirle mucho. Vuelvo a repetir, si su presión que le encontramos es 80-50, dudemos, ¿no? Puede ser que sea su presión normal o puede ser que haya bajado la altura. Entonces le ponemos una alícuota de 200 cc en bolo y le medimos la presión. Sube a 90-60, le mantenemos en infusión bajita. 60 gotas por minuto, más o menos. Si con eso está tranquilo en 90-60, le dejamos así. Si vuelve a bajar, le pongo otro bolo de 260 y que no suba más allá de 90-60. ¿Ya? La idea captamos, ¿cierto? No creo que estén haciendo resangrar a su paciente. Las bandas elásticas es un aparato especial que se pone en la punta del endoscopio que va a desprender unas bandas elásticas y va ligar o coger la variz en la siguiente y va a estrangular la variz y produce una cicatriz, una fibrosis y se cae. Y eso hace de que también no vuelva a crecer fácilmente la variz. La siguiente. Acá una imagen de la endoscopía, la siguiente. Una variz o una ligadura, la siguiente. Y la inyectoterapia ya también se inyecta una sustancia esclerosante a nivel de la variz. Y eso ayuda a esclerosar la variz esofágica y no deja que siga sangrando, ¿no? Paciente. ¿Qué estamos poniendo? Cianocrilato, igual a nivel de fondo, igual se pone. Tris. Inyectoterapia, parecido al tris. Es parecido al tris. ¿Ya? La siguiente es el cianocrilato. El taponamiento con balón con la sonda Senstaken o Minnesota. La siguiente. La siguiente. Acá vemos una sonda de Senstaken que esta parte se queda en el esófago y esta parte se insufla a nivel del estómago. Entonces metemos la sonda, primero insuflamos la parte inferior, jalamos, queda ahí en la parte de la unión gastroesofágica y recién se insufla el balón superior. Entonces, pero ojo, eso no puede estar más allá de 24 horas, porque si ponemos una sonda de Senstaken o Minnesota que es similar, la siguiente, esta es la de Minnesota que es también similar. Si dejamos más allá de 24 horas, vamos a producirle cianosis de la mucosa del esófago, donde está comprimiendo ese balón superior.
y podemos producir necrosis. Entonces, si lesionamos más. El problema es de que cuando sacamos, muchas veces la fibrina se pega tanto al balón superior que cuando desinflamos no se despega fácilmente y al momento de sacar desprendemos la fibrina y vuelve a sacar. Entonces, ahí creo que vamos a hacer, nos presionamos un otro. A ver si nos sale. La siguiente. Ahí está. ¿Ya? Entonces de esa forma se pone, el balón inferior se insufla, se jala, se atora ahí y recién se insufla el balón esofágico. Recién. Es un procedimiento de rescate no más allá de 24 horas. ¿Ya? Va a ayudar a controlar el sangrado, sí, pero al momento de retirar casi un 50% tienen resangrado. Complicaciones si dejamos por más tiempo, perforaciones esofágicas por necrosis, broncoaspiraciones, los pacientes que están medio desconectados, desorientados, la saliva va a querer pasar y empiezan a aspirarse, ¿no? Paciente. Y nosotros, los mecanismos que utilizamos son los TIPS, que son conexiones o shunt que se dan de la parte portal hacia la parte de las suprahepáticas o portocavas. Estos son los shunts, ¿no? Hay conectores de forma quirúrgica o también de forma intervencionista, ¿no? Entonces, por intervencionismo se pone un stent, ¿ya?, que va a ayudar a disminuir la presión. O sea, como no puede pasar de la parte del sistema porta hacia la parte de la suprahepática la sangre, entonces se hace un shunt o un conector. Paciente. Que se llaman TIPS. ¿Ya? Nos ayuda a controlar el sangrado cuando hay una falla en el tratamiento endoscópico farmacológico, cuando hay varices ectópicas también, cuando hay varices difíciles de ligar o esclerosar. Controla el sangrado y evita el resangrado mejor que la endoscopía, pero el problema es de que puede condicionar a producir encefalopatía hepática. Entonces, ¿en quién está contraindicado? En los pacientes que ya han hecho episodios de encefalopatía. Y el 50% se vuelven a cerrar en 6 meses más o menos, ¿no? Porque empieza a formar fibrina. La siento. Manejo quirúrgico, ya también son manejos, uniones que se hacen, unos shunt quirúrgicos, portocava, mesocava, espleno-renal. De la vena esplénica hacia la parte renal, a la vena renal, de la cava hacia la vena mesentérica, así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ingresa un paciente con hematemesis, melena, con aparente hipertensión portal, evaluamos al paciente y lo primero que tenemos que hacer, endoscopía, no. Darle un vasoconstrictor esplácnico. Terlipresina o octreotis de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas a miligramos por litro, ¿cierto? Y el octreotis es 50 microgramos en bono y 50 microgramos en infusión continua por hora. Y después, recién de haber controlado, le hacemos la endoscopia. ¿Por qué no le hacemos inmediatamente? Riesgo. Puede volver a sangrar, ¿ya? Puede volver a sangrar. Pero no solamente eso, sino que hemos visto ahí una variz que está chisleteando, ¿no, chorro? Cuando hay una hipertensión portal, ese esófago se llena muy rápido de sangre. Y cuando tú ingresas a hacer endoscopía, Vicio. no ves nada. No ves nada. Entonces, aparte de eso, no es urgente hacer una endoscopía, o no es una emergencia hacer endoscopía. Es lo que muchas veces sucede. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos un paciente que está vomitando sangre? Interconsulta gasto. No, los interconsulta gasto no tienen que hacer, tienen que compensar primero a su paciente. Compensan y de ahí decían interconsulta para endoscopía. Entonces, hemos hablado en la anterior clase, la hemoglobina tiene que ser adecuada. Bueno, repetir, pacientes que no tienen comorbilidades, o sea, no son cirróticos, son menores de 25 años, 7 gramos por decilitro o más, no hay problema.
Pacientes con comorbilidades cardiovasculares, renales, pulmonares, mayor a 9 de hemoglobina. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, el procedimiento endoscópico es invasivo, produce vasoconstricción. Y a nivel miocárdico, cuando hay una vasoconstricción de las coronarias, puede producir infarto. Y si tiene anemia, se infarta más fácilmente. Claro. Pacientes cirróticos De mayor a 7, 8. de 7 a 8. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la clase anterior. ¿Por qué? La precirrótica. ¿Por qué de 7 a 8 si con los comorbilidades es mayor a 9? Por su Y él tiene otra comorbilidad también. Y es mayor a 7, entre 7 y 8. Y por Ya por el resangrado. ¿Por qué? Porque aumentamos la hipertensión portal. Si le metemos mucho volumen de sangre también, aumenta la presión portal. Y el riesgo de resangrado es mayor. Entonces ahí hay que tomar en cuenta. Hemoglobina entre 7 y 8, le hacemos una endoscopia del paciente. Si está por debajo de 7, hay que transfundir. Si está por encima de 7, no es necesario transfundir en pacientes cirróticos. Si ya no tiene hemorragia, vamos a prevenir el sangrado y continuar con osteoartritis de presión. Si cede el sangrado, pero si no cede el sangrado, si no cede el sangrado, hay que ir a taponamiento. con balón. Con balón. Y si no hay balón, cirugía. Si cede el contratamiento, podemos hacer la segunda endoscopía de control posterior, aún 2, 3 semanas, 4 semanas, dependiendo cómo esté y la necesidad de la endoscopía en el servicio de endoscopías. Si hay éxito, prevención de resangrado. Prevención de resangrado, de acuerdo a Baveno, que es un consenso mundial, Baveno 7 te indica de que hay dos tipos de prevención: prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es cuando no ha sangrado. Se le ha hecho una endoscopia al paciente cirrótico y hemos encontrado varices mayores a 5 milímetros. 5 milímetros o más, varices esofágicas de segundo grado. Hay que hacer una prevención primaria. Pero si ha sangrado, le hemos hecho todo el protocolo de hemorragia, ya no está sangrando, para el alta hay que hacer una prevención secundaria. ¿Y con qué medicamento le hacemos la prevención secundaria? Porque el terlipresina osteoartritis es 5 días. Al 6º día, o inclusive comenzamos en el 5º día de infusión, le damos un medicamento. Omeprazol no, eso no es para hipertensión. Un beta-block. ¿Cuál? ¿Nanolol? Sí, pero eso no funciona muy bien. Propanolol. 40, ojo. El propanolol tiene un ciclo circadiano en el cirrótico. ¿No? Que si muchas veces decimos que hay que darle propanolol 40 en 24 horas, divide en 20-20. No es necesario dividir 20-20, la acción efectiva es 8 de la mañana, ¿ya? Porque el ciclo circadiano del cirrótico hace de que actúe mejor en 24 horas. Nuestro objetivo es de que baje la frecuencia cardíaca, porque el beta-block hace que baje la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cierto? Bloquea el corazoncito. Baje un 25%, no menos de 55. Me explico, el paciente viene con su basal de frecuencia cardíaca, ya no está sangrando, ya está ya para que se vaya de alta, y su frecuencia cardíaca está en 80. ¿El 25% cuánto es? No, 80, 80, el 25%. a ver, 40, 28. 25. No, 50, 40, 20. 20.
Entonces, ¿cuánto tendría que bajar? ¿A cuánto? 60. A 60. Ya. Pero su frecuencia cardíaca está en 65. ¿Cuánto tiene que bajar? 5. 25% de 65. Ah, de 60. ¿Cuánto es? 30, 15, 18 punto tanto. 16.9. Entonces, 65 le bajas 16, sería 54, ¿no? Le bajamos a 54. No. No. Que no baje menos de 55. ¿Por qué? Porque si no se bloquea. Se bloquea el paciente y le produce un paro. No tiene que bajar mucho la frecuencia cardíaca. Entonces ahí le bajo la dosis. Vamos a comenzar con 40, bajamos a 20 y sigue bajando porque ya nos ha pasado que no se ha controlado la frecuencia cardíaca, se le ha dado propanolol y como muchos cirróticos son del campo, están en su chakra y se han caído en su chakra. Entonces se han bloqueado. Es como los pacientes que hacen bloqueos cardíacos. ¿Cómo se dan cuenta de que un paciente ha hecho bloqueo? Porque el familiar te dice, doctor, estaba trabajando en la chakra y lo hemos encontrado ahí desmayado. Pues se ha bloqueado. Cuando hacen mayor esfuerzo físico, el corazón ya no da más, se bloquea y se cae. Igual también, los cirróticos, si les bajan mucho la frecuencia cardíaca, pueden propanolol. O si no, el carvedilol también. 100.25. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es Pues todo. Ya. No nos olvidamos, si persiste la hemorragia, los tips, ¿no? Tips. Quirúrgicos. Puente. ¿Ya? Porque acá, mesocaba. Una pregunta, chicos, hasta acá. ¿Qué es el electrotidio? ¿La periferina qué es? No, pero ¿qué tipo de medicamentos es? Es como los compositores clásicos. Es un análogo de la somatostatina. Sí, porque para que no hay medicamento como somatostatina así como tal. Análogo, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Hablen o callen para siempre. Vamos a